porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Cuando pensábamos que el tema de Bolivia ya había pasado a un segundo plano, pues sigue candente. El mismo Evo Morales encargado de mantenerlo en los titulares, o si no en las primeras planas de los periódicos. Está realizando un fuerte activismo en México. Y bueno, pues el tema de Bolivia no era algo así muy cercano a los mexicanos, ¿no? Es un país del que realmente se conoce poco, pero pues a raíz de la cuestión de Evo Morales, pues, el interés ha sido creciente. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de que esté con nosotros, pues ya ha estado aquí un invitado que pues lo conocemos bien porque pues es experto en turismo internacional y pues nos ha ilustrado aquí mucho en diversos temas turísticos, pero también pues él ha estado en Bolivia y también conoce muy bien el tema de Bolivia, de Evo Morales en particular, y pues queremos dar la bienvenida a Javier Lago. Muy buenas tardes, Enrique, agradecido por el espacio, agradecido a la oportunidad. Y bueno, vamos hoy a brindar una pequeña retrospectiva a nuestros queridos televidentes de lo que es la figura de Evo Morales y lo que ha sido su trayectoria a lo largo de su gestión política en Bolivia. Pues sí, como todos los temas actuales, está muy ideologizado, muy politizado, hay mucha información. Yo diría polarizado, inclusive. Exacto, polarizado, hay mucha información, contrainformación, en fin. Y bueno, pues trataremos de dar cierta objetividad, o lo más posible que se pueda dar. Y bueno, pues si podemos empezar con la primera imagen, por favor. Aquí tenemos a Evo Morales, ¿verdad? Que está candente, está incendiario el tema. Y bueno, ¿qué les parece si damos una valoración histórica de su gestión? Como ustedes saben, antes de Evo Morales, pues Bolivia era conocido como un país que tenía más golpes de Estado que años de vida independiente. Y bueno, pues algo positivo de Evo Morales fue que le dio estabilidad a Bolivia. Y eso era importante para que Bolivia pudiera finalmente tener una época de crecimiento económico. También hubo una política proindígena que sacó a millones de la pobreza, y eso pues fue unos baluartes de la estabilidad de Bolivia. Así es, como bien indicas, Enrique, y basándonos en el famoso dicho, en la famosa frase del asesor de la campaña presidencial de Bill Clinton, lo que cuenta es la economía. El señor Evo Morales, a su ingreso como presidente de la por aquel entonces todavía República de Bolivia, en el año 2005, cuando ganó las primeras elecciones, se encontró con una bonanza económica ¿en base a qué? En base a los altos precios
de las commodities, de las materias primas, el gas, litio, etcétera, en mercados internacionales con un volumen nunca visto en la historia de Bolivia. Ello que le permitió brindar a las clases más desfavorecidas, sobre todo a las clases indígenas, un acceso a una clase media que por aquel momento era prácticamente inexistente en Bolivia. Bolivia era un país con un nivel de pobreza muy alto, un pequeño estrato de la población era muy rico, y lo que ha hecho el señor Evo Morales en este caso ha sido crear una pequeña clase media de más de 2 millones de personas en base a esta bonanza económica de las materias primas, y brindar diferentes derechos sociales a las clases más desfavorecidas. Sin embargo, pues Evo Morales llegó con la promesa de la liberación política, que es un concepto así muy ambiguo, pero por más diversas interpretaciones que se le pueda dar a ese concepto, se ha traducido en un personaje que pues ha buscado perpetuarse en el poder, ¿no? Creo que esa fue una característica que hasta la fecha Creo que es importante contextualizar, dado que la historia de Bolivia no es muy recurrente a nivel masivo en México o en otros países de América Latina, contextualizar cómo llega Evo Morales y cómo han sido sus diferentes 3 mandatos hasta el momento de su salida. Evo Morales ganó las primeras elecciones en el año 2005, cuando era presidente Sánchez de Lozada, en un clima de mucha crispación social. El país estaba sumamente endeudado, y una de las alternativas fue la venta de gas a Estados Unidos mediante puertos chilenos. La ciudad del Alto, colindante a La Paz, se negó a este tipo de venta por estar basado en intereses presumiblemente capitalistas, y de ahí vino la denominada como Guerra del Gas, donde hubo a partir del mes de febrero del año 2005 una multitud de enfrentamientos con la población civil, lo cual causó o generó el conocido como Octubre Negro. A partir de ahí él entra a la presidencia, se ve con este primer mandato que toma posesión en el año 2006, pero sin embargo el primer cambio que él realiza con la finalidad de perpetuarse en el poder viene en el año 2009. Bolivia era una república constitucional. En el año 2009 él lo cambia a Estado plurinacional de Bolivia, sumando la bandera de los pueblos indígenas, la huipala, y cambiando la constitución, además de una ley temporal de lo que es el censo electoral. Esto que le permitía ya de por sí una segunda reelección, que era la correspondiente al año 2014, con el cambio de República de Bolivia a Estado plurinacional. Sí, porque ya era otra constitución, entonces de alguna manera era partir otra vez de cero, ¿no? Efectivamente, era como si el mandato anterior no hubiera existido y se podía volver a postular en base a la ley, a la legislación boliviana. En el año 2013 hubo el caso muy famoso con Edward Snowden, el espía estadounidense que recibió asilo en Rusia, cuando se filtró la información de que Evo Morales lo estaba llevando en el avión presidencial hacia Bolivia, y tuvo diferentes problemas en Viena, en España, etcétera, que bueno, fue un tema de alcance mundial en esa época. Fue una de las primeras grandes controversias a nivel internacional. En el año 2014 gana con un amplio margen las elecciones. ¿En base a qué? En base al buen desarrollo de la economía, en base a eventos de carácter mundial que se iban celebrando en Bolivia, como el G77, el Rally Dakar, la visita del Papa Francisco, entre otras, que situaron a Bolivia en el mapa y le dieron cierta identidad a los bolivianos como tal, un pueblo que realmente ha sufrido mucho y que venía pasando muchas miserias y muchas eventualidades. A partir de esto viene, yo creo, que el punto de inflexión a lo que hoy en día es la historia de Evo Morales y de Bolivia, que es el año 2016. Antes de pasar a ese punto, también hay que destacar que Evo Morales era uno de los pilares del ALBA, de esta alianza chavista, ¿no? que
que durante la primera década del siglo XXI, pues los gobiernos de izquierda, ¿verdad?, eran predominantes en buena parte de América Latina, y Evo Morales era uno de los pilares, ¿no? Bueno, conjuntamente con Hugo Chávez, Lula. Kirchner, Lula, Correa en Ecuador, Daniel Ortega, etcétera, Ortega, que todavía se mantiene a día de hoy. Y bueno, uno de los pilares, de hecho está visto que él cesó, dizque por injerencia, al embajador de Estados Unidos en Bolivia, se rompieron relaciones diplomáticas, igualmente con Israel. claro. Pues sí, comentaba aquí Javier el 2016, donde empieza a aparecer, o más bien estalla, los conflictos de corrupción. Conforme un gobernante concentra el poder, pues existe siempre la tentación, ¿verdad?, de lucrar con el erario público, y algo muy escandaloso fue lo de su exnovia, ¿no?, Gabriela Zapata, ¿no?, que era ejecutiva de una empresa china. Así es, de la empresa CanSé, la cual gestionaba obras públicas en base a lo que hablábamos anteriormente del desarrollo económico de Bolivia. Se empezaron a gestionar carreteras, aeropuertos, grandes infraestructuras, donde obviamente existían unos sobrecostes y existía un cierto favoritismo a determinadas tráfico de empresas, con tráfico de influencias y nepotismos, en el cual pues esta señorita que tuvo a bien acercarse al poder, pues consiguió determinados beneficios bastante importantes. Sí, también salió a flote, ¿no?, lo del fondo, un fondo de indígenas, ¿no? El fondo indígena, precisamente una partida del presupuesto anual del gobierno dedicado a programas en pro de las poblaciones indígenas del interior del país más desfavorecidas, donde precisamente la señora Chacoyo, que era la directora de este programa, también familiar o con vínculos familiares a través de la primera esposa de Evo Morales con el poder, se vio favorecida con ingentes cantidades de dinero, lo cual era una corrupción generalizada en pro de los amigos, en pro de los que ejercían el proselitismo político a favor del movimiento al socialismo. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Justamente el 21, esta es una marcha conmemorativa del 21F, esta es del 2017. Hacíamos referencia al 2016, que fue en el 21 de febrero, cuando se realizó el famoso referéndum, por el cual Evo Morales pretendía modificar la Constitución para poder reelegirse nuevamente, ¿no? En efecto, como ya era el último mandato que vencía en estas últimas elecciones del 2019, él convocó un referéndum en el año 2016 con el cual eliminar el artículo 168 de la Constitución y poder reelegirse de forma indefinida. El resultado ha sido que ha ganado el no, la población estaba ya atisbando estos tintes dictatoriales, estos tintes de angurria de poder, y ha dicho no. Sin embargo, es el primer momento donde Evo Morales recibe un alto. Hasta ese momento, dado que la economía, dado que el país se venía desarrollando, pese a todos estos casos de corrupción que tampoco no eran tan conocidos por las grandes influencias que él tenía a nivel mediático y a nivel de prensa, donde prácticamente se le situaba como el Mesías de Bolivia, de este cambio que ha sufrido Bolivia. Sí, sobre todo acostumbrados a que Bolivia era un país de militarismo, golpes de Estado, etcétera. Evo Morales se le veía efectivamente como un salvador, ¿no? Un salvador que efectivamente trajo cierta estabilidad. El país ha venido creciendo hasta niveles del 6% anual. Estamos hablando en un margen de 14 años. Ha habido una tranquilidad relativa para, como tú comentas, lo que era la historia de golpes de Estado de Bolivia. Entonces la gente dice, bueno, hay dinero, el país va bien, como que la gente tiende a mirar hacia otro lado y a justificar, en cierta manera, estas ansias de poder o estos actos de corrupción o de favoritismo. Pero luego, justamente en ese mismo 2016, el Tribunal Constitucional echó abajo lo dicho en el referéndum y posibilitó que Evo Morales pudiera competir, ¿no?, por otro mandato. Hubo una pequeña puntualización. Es cuando gana el no al referéndum, a no poder volver a postularse,
Él intenta en ese primer momento cambiar o alterar en cierta medida para maquillar los resultados. El ejército le pone un alto y le dice: si usted hace esto, señor presidente, nosotros en ningún caso vamos a salir a reprimir al pueblo boliviano en las calles. Es donde él busca, mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el año 2017, con el aval de la OEA y el señor Almagro, como un derecho humano en base a la Convención Americana, de volver a repostularse en el año 2019. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, estamos analizando, ¿verdad?, todos los antecedentes y el contexto, porque pues si se ve de un modo superficial, se puede pensar que hubo un golpe de Estado en Bolivia y demás, cuando ya había una insurgencia popular tiempo atrás y que bueno, pues llegó a su punto culminante en la elección, ¿verdad?, reciente. Si podemos ver la siguiente imagen. Esta imagen curiosa, justamente cuando la elección iba el 83% del conteo de los votos, de repente se cayó el sistema y se puede ver aquí cómo llevaba pues, unos 7 puntos de diferencia con relación a Carlos Mesa, cuando se supone que para ganar en primera vuelta necesitaba el 10%. Y como ya se veía que no iba a alcanzar el 10%, y que muy presumiblemente se iban a unir toda la oposición contra él, pues prefirió que se cayera el sistema, y ese es todo el mundo lo conoció como un fraude electoral, ¿no, Javier? Pues yo digo que se marcaron un Bartel, ¿no? De repente se fue la luz, se apagó el sistema, y ahí vemos que esa diferencia que ellos en su momento justificaron con que en las áreas del rural no llegaba el internet y no se podían contabilizar las actas de esas zonas, cuando principalmente Bolivia, que es un país de 11 millones de habitantes, el núcleo principal de población se basa en 3 grandes ciudades, que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, además del Alto. Entonces, realmente ya salieron diferentes líderes políticos, como fue Chi, como fue Ortiz, a darle el apoyo a Carlos Mesa de cara a la presunta segunda vuelta. En ese momento fue cuando se cae el sistema, no hay noticias por 3 días, y de repente cuando vuelva al 99,8%, ya llevaba más del 10%. Ya llevaba más del 10%. Entonces, yo creo que eso fue lo que enfureció, lo que encolerizó y la siguiente imagen, al pueblo boliviano. Y la siguiente imagen, cuando el tribunal, aquí está el tribunal electoral, donde le da el triunfo a Evo Morales, ¿no? O sea, este Tribunal Supremo Electoral fue ad hoc totalmente de personas afines, de personas con intereses, de personas con vínculos al oficialismo en ese momento, no fue imparcial. Entonces estamos hablando de que lo que podía haberse dirimido o comunicado de una forma adecuada e inclusive llegar a una segunda vuelta, la gente despertó. Bolivia no es Venezuela, no es Cuba, puede ser un país humilde, pero la gente tiene dignidad, la gente recuerda. Bueno, hay mucha concientización, sobre todo porque fue un país que ha sido víctima de dictaduras brutales, ¿no?, que muy represivas, ¿no? Entonces la gente es muy sensible, ¿no?, a cualquier fenómeno autoritario. Si podemos ver la siguiente imagen, justamente aquí vemos cómo la gente se enardeció ante la declaración del tribunal, que era avalar un fraude electoral muy burdo, y esto es importante destacarlo, ¿no?, porque si recuerdas, se vino toda una discusión sobre si había habido un golpe de Estado, ¿no?, que por esa razón pues Evo Morales era una víctima, ¿no?, cuando era una insurgencia que ya venía de tiempo atrás. Y si vemos la siguiente imagen, ahí va a aparecer un líder que tú conoces, es Fernando Camacho, ¿no? Así es, líder cívico del Movimiento Ciudadano de Santa Cruz. Obviamente, bueno, pues Santa Cruz es como el Monterrey de Bolivia, es la ciudad industrial, la ciudad cosmopolita, la ciudad de negocios, donde hay un mayor nivel de vida, donde la gente tiene otros hábitos de consumo diferentes de vida, inclusive socioeconómicos y políticos al del resto del país. Se erigió como un líder en este caso, y obviamente Bolivia le puso un alto. Salieron mujeres, salieron muchos jóvenes, salieron estudiantes, lo nunca visto en redes sociales como Twitter. Se volvieron trendy topic en Bolivia en favor de la democracia, y poco a poco este teatrito que tenían montando se les fue cayendo de forma progresiva. Lo que hubo fue una marcha pacífica con cabildos en defensa de la democracia, en primer lugar exigiendo una segunda vuelta
cuando la OEA... Veamos la imagen, la siguiente imagen, justamente, aquí está el que encabezó la misión electoral de la OEA, es Manuel González, y fue un papel importante de la OEA, ¿no? Es curioso, cuanto menos, el papel de la OEA, porque en un momento le da el espaldarazo a Evo para la candidatura, y cuando la situación se sale de control, le dicen, señor, hasta aquí hay indicios demostrados de irregularidades, esto no va más. Pero a pesar de la presión de la OEA, Evo Morales no daba indicios de querer dejar el poder, no daba indicios de querer hacer una siguiente elección. Entonces es donde aparece justamente, y vamos a ver la siguiente imagen. Aquí está el general Calimán. Williams Calimán, general de las Fuerzas Armadas. Exacto. Se supone que él fue el que le pidió a Evo Morales que ante la situación, porque era una situación de insurgencia, ¿no? A estas alturas ya se llevaban 4 muertos aproximadamente. Es donde grupos de choque afines a Evo Morales, hablando de movimientos sociales como cocaleros, mineros, campesinos, estaban emboscando las marchas pacíficas que se dirigían de otros lugares de Bolivia hacia La Paz, sede de gobierno, y donde estaban infiltrados cubanos, venezolanos y otras nacionalidades, inclusive personas afines a las FARC, que estaban brindando este tipo de respaldo para que no se consumara el cambio a un gobierno democrático en Bolivia. Si vemos la siguiente imagen, no es casual que justamente Maduro y otros dictadores o gobernantes del área fueron los defensores, ¿verdad?, de Evo Morales, que eran sus aliados y los que sostenían que había un golpe de Estado. Creo que es importante decirle aquí a nuestro público que es un golpe de Estado, ¿no?, que es una interrupción abrupta, ¿verdad?, repentina de un orden constitucional, y si no hubiera habido este contexto de insurgencia, pues a lo mejor se podría decir que hubo un golpe de Estado, pero ya era un proceso, ¿verdad?, que estaba todo dirigido para que Evo Morales no pudiera seguir, y en todo caso, quien interrumpió el orden constitucional fue Evo Morales, como lo hizo Maduro en Venezuela. En primer lugar, él podía haber optado por una fórmula muy sencilla, democrática totalmente, puede gustar o no, pero democrática, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ella no se podía volver a postular, lo hizo como vicepresidenta, con el señor Alberto Fernández en primer lugar, y ahora está ahí. Este señor tenía personas en su partido que podían haber dado una reválida, un cambio generacional dentro de la estructura del movimiento del socialismo. Él quedar como vicepresidente o volver a un segundo mandato no postulando de manera consecutiva. Sin embargo, creo que una mala gestión política, los asesores cubano-venezolanos que eran el núcleo duro de él, pensaron que el pueblo de Bolivia es como otros países del área socialista, y realmente ahí fue el gran error y la equivocación de ellos. No conocer y no tener en cuenta el deseo y la idiosincrasia del pueblo boliviano. Además hay que decir que los militares no se quedaron en el poder, o sea, simplemente le pidieron a Evo Morales que renunciara. Para paralizar, para que no hubiera un mayor derramamiento de sangre. Porque normalmente en un golpe de Estado, pues los militares toman por asalto el poder, ¿verdad?, y se quedan con el poder, y ellos dictan las reglas de todo lo que va a continuar, ¿verdad?, si se va a refundar el régimen, el orden constitucional, o si va a continuar con nuevas bases. No es el caso, porque finalmente Evo Morales renuncia y se va a su rancho, ¿no? Y luego de ahí ya es cuando, si vemos la siguiente imagen, y otra polémica muy fuerte, ¿verdad?, el asilo que le dio México a Evo Morales. ¿Cómo ves esta situación del asilo? Bueno, en primer lugar, cuando Evo Morales se escapa de la sede de gobierno, porque nadie lo persiguió, él no tenía una amenaza de muerte, él decide desistir
se va a su rancho, a su pago en el trópico de Cochabamba, y dice, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hago ahora? Se habla, se rumorea de que intentó en primer lugar irse a la Argentina. Por la transición de gobierno entre Macri y Fernández no le autorizaron el asilo, la entrada en espacio aéreo al avión presidencial boliviano. ¿Qué hacemos? Estuvo un par de días analizando diferentes posibilidades y ahí es donde entra México, yo creo que en base a comunicaciones previas, a brindar algún tipo de apoyo, en este caso un asilo, que en realidad yo lo veo más como una campaña proselitista que una persona que pesan amenazas encima de él, ¿no? Sí, porque se habla del asilo como una tradición humanitaria de México, que efectivamente lo hay, pero también llama la atención como a algunos no se les dio, al Shah de Irán, a Somoza, ¿no? Porque bueno, pues eran dictadores, gente que era de derecha, diremos, pero a la gente como es de izquierda, pues se le abrió los brazos, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Pues es esa tradición, pero hay que ver en qué contexto se da, ¿no? Porque se presenta a Evo Morales como una víctima cuando realmente él fue el factor de desestabilización y peor aún que desde México él está desestabilizando. Así es, finalmente, bueno, él sigue en comunicación con sus bases, con sus reductos, y es donde viene el famoso audio de hay que saltar, hay que dejar sin comida, hay que llegar hasta el final, porque yo creo que hay muchos intereses en juego, muchos de ellos no lo sabemos, se sabrán o no con el tiempo, que tiene que responder este señor a diferentes interesados o aliados que le brindaban apoyo, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a la pausa nuevamente. Estamos aquí en Contrapunto TV, estamos analizando la crisis boliviana y bueno, pues cuál ha sido el papel de Evo Morales y otros actores en esa crisis. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos llegando ya a la parte culminante, ¿verdad?, de toda esta trama. Hablábamos de cómo pues hay todo un operativo que desafortunadamente desde México para desestabilizar el nuevo gobierno. Si podemos ver la siguiente imagen. Bueno, justamente nos estábamos saltando este tramo de que Yanina Áñez, ella fue finalmente electa presidenta de Bolivia, porque ella era vicepresidenta, entonces en orden de prelación quedó, destacando que no tuvo el quórum suficiente porque el MAS la boicoteó, ¿no? A raíz de que la bancada del MAS desiste, es que ella toma posesión como presidenta interina del país hasta nuevas elecciones, las cuales, por cierto, ya han sido convocadas. No es que hayan dicho, no, la señora llega, se quiere quedar, tiene afanes de revanchismo. En base a la ley, ya estableció un nuevo periodo de elecciones en el país para abril del 2020. Sí, pero digamos, había la instrucción de que el partido que tenía la mayoría en el Congreso hiciera todo lo posible para que no pudiera ser investida como presidenta. Finalmente lo logra y el tribunal, ¿verdad?, que como que quiso eximir sus anteriores culpas, avaló, ¿no? En gran parte muchas de las figuras del Tribunal Supremo Electoral ya habían desistido, ya habían cesado del cargo, por lo que se venía, ¿no? Yo creo que esto fue un mare magnum que toda la gente vio hacia dónde apuntaba y antes de llegar a mayores mucha gente se borró, mucha gente desapareció, mucha gente dimitió, no sé si en un sentimiento patriótico o en un sentimiento de poder salvar sus intereses personales. Bueno, llegó una situación muy difícil porque se está llamando, ¿verdad?, a desestabilizar su gobierno. Ahora sí vemos la siguiente imagen. Y justamente en los bastiones, como el Alto, ¿verdad?, los seguidores de Evo, del MAS, ¿verdad?, pues generaron pues fuertes enfrentamientos y pues sí han venido días oscuros para Bolivia, pues en Cochabamba, ¿no?, fue donde hubo muertos. Eso es muy trágico, ¿verdad?, que esta insurgencia, ¿verdad?, se volviera, ¿verdad?, que tuviera muertos, pero pues hubo una mano negra, ¿no?, en todo esto, ¿no? Realmente muy triste el enfrentamiento entre hermanos, muy triste lo acontecido en la ciudad del Alto, donde grupos afines al movimiento socialismo, al oficialismo en este caso, han intentado coaccionar, han intentado quemar casas, vandalizar negocios, inclusive atentar contra una fábrica de gas, de gasolina, para crear problemas, crear muertos en magnitud y obviamente causarlo a las fuerzas del orden, al ejército y a la policía, que yo creo que ha tenido una actuación bastante contenida para no causar más dolor de lo que el enfrentamiento entre personas de diferentes ideologías ha causado. Si vemos la siguiente imagen, en esta historia este personaje cumple un papel importante, que fue ministro de la presidencia de Evo Morales, ¿no? Señor Juan Ramón Quintana, Así actualmente con orden de busca y captura. ¿Cuál ha sido el papel de este personaje en toda esta trama? No solo en la actual, sino en la pasada, ¿no? Porque él fue el embajador de Bolivia en Cuba, ¿no?, entre otras cosas. Sí, bueno, se habla que este señor tenía una relación con la que era novia de Evo, con la señorita Zapata, y como castigo lo mandan exiliado a Cuba, donde él se radicaliza en base a los criterios y fundamentos cubanos, si bien él ya era una persona de formación militar, que en gobiernos anteriores, bolivianos previos a Evo Morales, ya había tenido cierta repercusión, cierto poder. Digamos que es una persona camaleónica que se adapta al medio y a la situación. Obviamente de aquí vienen nexos, estamos hablando que Bolivia es un país muy rico en recursos naturales, con una gran potencialidad en gas, litio, diferentes materias primas muy importantes, y obviamente ha sido el tablero de juego de diferentes potencias, como hablando de Cuba, Venezuela,
China, Rusia, que inclusive envió a través de allegados asesores políticos y asesores en campaña para apoyar en base a intereses de inversión macroeconómica, como la planta nuclear que estaba prevista ubicar en el Alto, asesorar al gobierno de Evo Morales, y por contra, pues también habría otros países encabezados por Estados Unidos que también jugarían sus propios intereses. También mencionabas otro personaje que era el embajador de Bolivia en México, ¿no? Sí, muy importante y muy de actualidad, ¿no? El señor Crespo, que lamentablemente en vez de buscar el interés de Bolivia, de buscar una inversión, de buscar que se potencie el turismo hacia Bolivia, simplemente se dedica a realizar proselitismo político en México, asesorar a movimientos sociales afines a López Obrador, a potenciar la figura y actividades de Evo Morales en México, y no realmente a velar por los intereses de su país a nivel de un desarrollo y a nivel, por ejemplo, de difundir o de crear el modus apropiado para que el turismo de Bolivia sea conocido en México. Y luego, cuando hablabas de las riquezas de Bolivia, no hay que perder de vista que en Bolivia se producen miles de toneladas de cocaína, ¿verdad?, de coca, y que parte de esa producción es legal para consumo interno. Así es. Pero hay otra parte que es ilegal. Y hay indicios, según se dice, ¿verdad?, que justamente como el lugar donde es Evo Morales es una zona cocalera, y él fue el líder cocalero, se dice que hay vínculos incluso con el cártel del Pacífico, con el cártel Jalisco Nueva Generación, en un trafique muy beneficioso, porque el kilo de coca en Bolivia se vende en 2.500, en México se vende en $17,000, y en Estados Unidos y en Europa todavía más caro. Bueno, yo creo que obviamente va a haber sorpresas en ese ámbito. Ha habido una gran rumorología a base de los nexos de la coca del Chapare con diferentes actores internacionales, políticos o de cárteles de droga, que yo creo que más pronto que tarde saldrán a la luz y nos darán alguna sorpresa. En este sentido, yo creo que es una pregunta de rigor el cuestionarse o el preguntarse por qué el señor Evo Morales está tan protegido en México, con más protección que expresidentes, por no hablar de la población civil, que está expuesta a un nivel de inseguridad tremenda, y este señor tiene un dispositivo a su cargo propio de un jeque árabe, ¿no? Yo no sé de quién lo están protegiendo, el destino nos lo dirá, yo creo que más pronto que tarde. Sí, porque incluso se dice que estuvo los hijos del Chapo Guzmán, que estuvieron en Bolivia, y que creo que Alfonso Murillo dijo, ¿no?, que incluso hasta tenían una identificación para poder entrar al Congreso, ¿no?, de Bolivia, ¿no?, a ese grado de influencias, ¿no? Todavía esa información no está del todo corroborada, no hay la certidumbre. ¿No?, que es un ministro, ¿no?, importante, ¿no? Digo, sin embargo, sí existen esos rumores, y como vuelvo a reiterar, Bolivia es un actual campo de intereses de diferentes potencias, de diferentes sectores, y donde obviamente cada quien jugaba unas cartas, inclusive habiendo representantes de delegaciones diplomáticas extranjeras con negocios inapropiados o que generaban algún tipo de controversia con su actividad oficial en el país. Luego que esta ruta de la coca pasa por Venezuela, que también pues, hay fuertes, la rumorología, ¿verdad?, le establece también fuertes vínculos del gobierno de Maduro con el narcotráfico, e incluso hasta con Cuba se habla de que pudiera ser parte de esta ruta de la cocaína, ¿verdad? Porque a final de cuentas pues el narcotráfico es una fuente de ingresos muy importante, más aún como tú comentabas al principio, que se cayó el precio de los commodities. Entonces los ingresos del narcotráfico son fundamentales, ¿no? Pues digo, finalmente en un primer momento, cuando Evo Morales toma posesión en Bolivia, tiene mucho apoyo económico de Venezuela antes de este boom económico, asesoramiento de Cuba, inclusive con
con médicos, etcétera. Y realmente yo creo que en política, como en la vida, los favores hay que pagarlos. Entonces no sabemos cuáles o qué tipo de contraprestaciones este señor acordó con estos gobiernos para pagar la ayuda que en un primer momento lo situaron a él a nivel mediático y a nivel político hasta llegar a la presidencia del país. Bueno, finalmente hace unos días, si podemos ver la siguiente imagen, lo tan demandado, ¿verdad?, por los partidos y en general por la gente, la convocatoria a nuevas elecciones. Aquí tenemos una imagen, podemos decir que es histórica, ¿verdad?, porque finalmente lo prometido, ¿verdad?, que era convocar a elecciones para normalizar el orden constitucional, ¿verdad?, interrumpido por el fraude, ¿no? Y me parece un punto muy importante a salientar, Enrique, que el MAS, que el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, va a estar presente. No con la figura de Evo Morales y García Linera, pero sí con otros posibles dupla candidata. Están habilitados y obviamente van a poder presentarse con el resto de partidos políticos. O sea, no están perdiendo su opción porque finalmente estamos hablando de que manejan un porcentaje de seguidores de un 40%, como un núcleo duro de seguidores en el país. Tampoco no se le puede limitar a esas personas a que expresen su derecho o su opinión al voto. Claro, tiene que ver democracia, ¿no? Efectivamente, entonces en ese sentido yo creo que ha sido un paso muy señalable por la presidenta Áñez de convocar elecciones lo antes posible con el fin de que exista una paz social en el país, de que la economía se reactive. Pues ha habido unas pérdidas enormes en estos días de bloqueo, más de un mes, y obviamente que un sentir o una sensibilidad de parte importante de la población de Bolivia esté presente en las elecciones de abril del 2020. Sin embargo, todo indica, ¿verdad?, que el péndulo, ¿verdad?, que con Evo se había ido hacia la izquierda, ahora el péndulo se va a correr más hacia la derecha, ¿no? Todo anticipa, ¿verdad?, que ahora los partidos pues, más conservadores son los que vienen al relevo, ¿no? Presumiblemente puede haber un cambio, si bien es cierto que en Bolivia hay muchas candidaturas, las cuales quizás se puedan pisar unas a la otra, con la entrada de nuevos duplas o actores políticos, sí, Camacho, como el caso de Camacho, de Pumari, que es el líder cívico de Potosí, indígena también, que van en dupla, Carlos Mesa, Chi, y todavía otras figuras que aún no han confirmado si se suben o se bajan a la grande, ¿no? Exacto, va a estar interesante, ¿verdad?, cómo viene la nueva campaña electoral. Y bueno, ¿y qué es que pase con Evo? Porque muchos dicen que está aquí preparando para regresar en 5 años, ¿cómo ves? Pues la verdad hay muchas especulaciones. Como te digo, será interesante saber en qué calidad finalmente, no solo él, sino todo el equipo gubernamental, ministros, vicepresidente, algunos familiares directos o allegados que están viniendo a México, qué decisión van a tomar, si vienen a asesorar a López Obrador, si simplemente viene a un asilo para reorganizarse y volver en un medio plazo a Bolivia, o si finalmente, que inclusive yo no lo descarto, tome asilo, tome cercanía en Argentina, donde él estuvo migrado en su infancia. Sí, porque nuevamente se mueve el mosaico latinoamericano, que con la llegada de los peronistas, pues Argentina otra vez se corría hacia la izquierda, y parecía que los vientos iban a ser favorables otra vez, pero ahora llega el caso boliviano. Quién sabe qué pasa en Uruguay, ¿verdad?, donde ya próximamente se va a saber. Bueno, según el balotaje tenía cierta ventaja la derecha, ¿no? Pero a lo mejor pues creo que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Por la diferencia, ¿no?, de votos. Quién sabe cómo venga el caso de Uruguay, en fin. Está interesante el mosaico latinoamericano porque no hay una tendencia imperante, ¿no?, sino como que está imperando la pluralidad. Yo creo que eso es sano, ¿no?, finalmente. El caso de Chile también, con la derecha a través de Sebastián Piñera,
pero con fuertes desigualdades sociales, también con presiones, ¿no? Con un movimiento en contra revolucionario bastante fuerte, si bien cabe mencionar, pues también Colombia, ¿no? También Colombia está empezando, yo creo que la primavera árabe se ha trasladado a la primavera sudamericana o latinoamericana, ¿no? Sí, está interesante porque pues es una primavera muy plural, tan plural como la que también se dio en el mundo árabe, ¿no? Que no se podría decir exactamente si es de izquierda o es de derecha, ¿no? Sino que tiene un carácter muy plural. Pues no sé cómo podemos finalmente concluir el tema. ¿Qué piensas que, por ejemplo, para el gobierno de México tendrá un alto costo el asilo de Evo Morales? Yo creo que el asilo, si es como tal, es un derecho que debe tener en caso de que él estuviera sobre todo perseguido. Pensando costo político, no tanto económico, el costo político. ¿Crees que tenga un alto costo político? Creo que es algo que por el momento está candente en cuanto la situación de Bolivia no se normalice, y estamos al pendiente de ver estas posibles hipótesis o variables, hablando de nexos con otros gobiernos, narcotráfico, etcétera. Al momento que haya determinadas informaciones o aseguraciones, veremos el costo que tiene para el actual oficialismo en México, para el señor López Obrador, tener a una persona que puede llegar a ser un huésped incómodo en México. Sí, sobre todo si ganan los sectores que habían sido de oposición a él, cualquiera que gane, pues no le va a gustar, ¿verdad?, el papel que Evo Morales está cumpliendo en México. Bueno, de hecho hubo varias quejas a nivel del gobierno de Bolivia, porque este señor, pues en su calidad de exiliado, está haciendo proselitismo político y inmiscuyéndose contra el gobierno actual de Bolivia. Porque incluso me llamó la atención la declaración de Lula, que dijo que había sido un error de Evo Morales volverse a postular, ¿no? O sea, sí, vuelvo a lo que te comentaba anteriormente con el caso Argentina y los Fernández. Cuando Cristina Fernández como presidente ya no se puede volver a repostular, que dice, bueno, yo no puedo ir de primera, voy de segunda, busco una pareja de candidato, Alberto Fernández en este caso, me postulo primero a las primarias, a las intermedias, y dentro de la legalidad argentina ganó y ahora es la vicepresidenta. Evo pudo haber buscado un sustituto, el cual no se formó a nadie durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. Él era la figura única y no se formó un líder que le pudiera dar una continuidad al movimiento. En este caso, buscar una fórmula de quizás él desistir por una campaña y según como fuera el país volver a postularse, o en este caso como vicepresidente o en otro cargo, aunque él estuviera manejando los hilos en la sombra. En ese sentido es que, reitero, que hubo un error de gestión, de cálculo político. No se quiso arriesgar como Correa con Lenín Moreno, ¿no? Que quiso tener como un títere, y finalmente Lenín Moreno se le salió del huacal, diríamos en México, ¿no? Así es. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Agradecemos mucho a Javier Lago, que estuvo con nosotros. Como ven, pues nos dio una buena cátedra de lo que pasaba en Bolivia. Los invitamos para el próximo miércoles para que estén con nosotros analizando tu tema de política nacional o internacional. Hasta la próxima. Astele.tv